¿Sabías que detrás de las sonrisas perfectas y los galanes impecables del cine de oro mexicano se escondían comportamientos tan oscuros que hoy serían considerados auténticos crímenes? Durante décadas, los estudios cinematográficos fueron escenarios de abusos silenciados, donde el poder y la fama se convirtieron en armas de manipulación y control. Mientras millones de espectadores admiraban a sus ídolos en la pantalla grande, muy pocos conocían la verdad que se escondía tras bambalinas. Fiestas secretas en mansiones lujosas, acoso sistemático a actrices vulnerables, adicciones devastadoras y un sistema que protegía a los poderosos a costa de las víctimas. Estos hombres construyeron imperios sobre el talento, sí, pero también sobre el miedo, la complicidad y el silencio forzado de quienes no tenían voz para denunciarlos. Eran otros tiempos, una época donde la palabra de un galán valía más que el testimonio de 100 mujeres, donde el brillo de la fama cegaba cualquier intento de justicia. Hoy, décadas después, esas historias comienzan a emerger de las sombras, revelando una cara del cine mexicano que jamás apareció en los créditos. En este video conocerás a 15 de los actores más polémicos y controversiales de aquella época dorada, aquellos cuyas conductas dejaron cicatrices profundas en quienes tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. Quédate hasta el final, porque el último caso te dejará sin palabras. Prepárate para descubrir la verdad que Hollywood mexicano intentó enterrar para siempre. Antes de comenzar, si te apasiona conocer los secretos más oscuros del cine clásico mexicano, aquellas historias que nunca aparecieron en las revistas de espectáculos ni en las entrevistas oficiales, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Aquí no endulzamos la realidad ni protegemos reputaciones construidas sobre mentiras. Aquí destapamos la verdad por incómoda que sea. El cine de oro mexicano, esa era gloriosa que abarcó desde los años 30 hasta finales de los 50, nos regaló películas inolvidables, personajes entrañables y momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva de toda Latinoamérica. Fue la época de los grandes estudios, de las producciones millonarias, de los melodramas que hacían llorar a familias enteras y de las comedias que arrancaban carcajadas en cada butaca. México competía de tú a tú con Hollywood, exportaba sus estrellas y consolidaba una industria cinematográfica envidiada en todo el continente. Sin embargo, detrás de esa fachada brillante se gestaba una realidad muy distinta. Los estudios cinematográficos operaban como feudos, donde los poderosos imponían sus propias reglas, donde el talento no siempre era suficiente y donde muchas mujeres descubrían que el precio del estrellato era mucho más alto de lo que jamás imaginaron. Ahora, sin más preámbulos, conozcamos a estos 15 personajes cuyas conductas mancharon para siempre el legado del cine mexicano. Comencemos. David Silva, rudo, intenso, arrollador. Con su mirada penetrante y su físico imponente, David Silva fue más que un ídolo del cine popular mexicano, de aquellas cintas de arrabal, boxeo y justicia implacable. Se convirtió en el emblema mismo de la virilidad de su época. Papeles como boxeador, policía o rebelde lo transformaron en un símbolo de fuerza, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero detrás de ese magnetismo arrollador se escondía una reputación que incomodaba e incluso atemorizaba a muchas mujeres del medio. Actrices secundarias afirmaban que David no entendía la palabra no. En el set se acercaba demasiado durante escenas que no lo requerían, invadiendo espacios y límites, haciendo sentir a sus compañeras el peso abrumador de su presencia física y emocional. En reuniones privadas, aquellas fiestas donde el alcohol corría y las inhibiciones desaparecían, era conocido por competir con otros actores para ver quién lograba seducir a más invitadas. Según personas cercanas al actor, tenía un carácter posesivo y explosivo cuando las cosas no sucedían como él quería. Un rechazo podía desatar su furia. Gritos, intimidaciones y amenazas que dejaban a sus víctimas paralizadas por el miedo. Algunos lo llamaban el Toro, no solo por su fortaleza física, sino también por su temperamento desbordado, por ese porte imponente que imponía respeto mezclado con terror. Emilio el Indio Fernández. Si David Silva era un toro, Emilio el Indio Fernández era un volcán ardiente, imponente, talentoso y profundamente inestable. Fue uno de los grandes cineastas de México en el siglo XX. Su película María Candelaria triunfó en Cannes. Fue amigo de Eisenstein, actuó en Hollywood e incluso inspiró el físico de la estatuilla del Oscar. Pero su temperamento destructivo dejó una estela de temor y sufrimiento. Durante los rodajes era habitual verlo empuñar un arma si algo no salía como deseaba. Más de una vez disparó al aire para detener una escena o imponer silencio. Los técnicos sabían que había que seguirle el paso y no contradecirlo. Su relación más conocida fue con Columba Domínguez, joven actriz a la que descubrió y moldeó tanto en lo profesional como en lo personal. Ella era su musa, pero también su cautiva emocional.
Columba confesó que vivía bajo un constante temor. Emilio era extremadamente posesivo. No le permitía tener amistades ni tomar decisiones sin consultarlo. El indio también enfrentó problemas con la justicia. Fue acusado de homicidio en los años 70 tras un enfrentamiento en el que un hombre perdió la vida por un disparo. Ese episodio reforzó la percepción de que era intocable, un hombre cuyo talento lo protegía de cualquier consecuencia. Fernando Soler. Fernando Soler fue uno de los pilares indiscutibles del cine de oro mexicano. Su apellido se convirtió en sinónimo de arte, talento y prestigio. En pantalla proyectaba la imagen de un hombre respetable, un padre bondadoso, un referente de autoridad moral. Sin embargo, tras esa fachada intachable se tejían relatos inquietantes sobre su manera de ejercer el poder en los sets de filmación. Se decía que Soler imponía un ambiente de disciplina férrea. Los jóvenes actores lo admiraban, pero también le temían. Un error podía costar semanas relegado a papeles insignificantes. Y esa severidad no se limitaba al ámbito profesional. Con frecuencia la extendía a su trato personal, sobre todo con actrices recién llegadas al medio. Algunas versiones sostenían que en las reuniones sociales que organizaba en su casa, bajo el pretexto de hablar de teatro o de cine, seleccionaba con cuidado a las invitadas. Actrices novatas, soñadoras sin contactos, terminaban sentadas frente a él escuchando discursos solemnes sobre disciplina y entrega al arte. Varias asistentes de producción relataron que era común ver a jovencitas entrar a esas tertulias llenas de ilusión y salir con semblantes tensos y confusos. El miedo a señalarlo, a perder oportunidades o a ser vetadas, pesaba más que cualquier intento de denuncia. Adalberto Martínez Resortes. Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes, fue uno de los cómicos más queridos de la época de oro. Su elasticidad corporal y su eterna sonrisa lo convirtieron en un ídolo popular. Fuera de ella, sin embargo, las historias eran muy diferentes. En los estudios, técnicos y bailarinas solían intercambiar advertencias en voz baja. Con Resortes, mucho cuidado cuando la cámara no esté grabando. Se decía que tenía la costumbre de prolongar los ensayos más de lo necesario, especialmente cuando compartía escenas con coristas o actrices jóvenes, provocando roces físicos incómodos que iban mucho más allá de la improvisación cómica. Durante las giras, esa faceta se volvía aún más evidente. Resortes solía invitar a las coristas a sus camerinos con el pretexto de afinar la coreografía. Varias aseguraban que si rechazaban la invitación corrían el riesgo de ser desplazadas en las siguientes funciones. «Es un chiste, mujer, no seas tan seria», decía como si el humor justificara el hostigamiento. La imagen pública de Resortes como ícono popular lo blindaba. Nadie se atrevía a denunciarlo porque en ese México conservador, ir en contra de un actor tan querido era casi impensable. Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé era un auténtico hombre orquesta, actor, director, guionista y compositor. Pero detrás de esa apariencia afable se escondía un hombre minucioso, controlador y obsesivo. Era tan perfeccionista que en sus rodajes no aceptaba improvisación. Quienes se atrevían a sugerir algo distinto eran reprendidos frente a todos. Lo más alarmante no era su carácter en el set, sino los comentarios que circulaban sobre su proceder fuera de cámara, en especial con mujeres jóvenes que soñaban con hacer carrera en el cine. Se decía que organizaba cenas privadas en su casa con el pretexto de evaluar aptitudes. Invitaba a muchachas recién llegadas al ambiente artístico, muchas sin representante, con la promesa de ayudarlas. Diversos testimonios recogidos años después hablan de manipulación emocional. Pardavé sabía que su poder podía abrir puertas, pero también sabía cerrarlas. Su imagen pública de hombre de familia, serio y religioso, contrastaba totalmente con las historias de presión y chantaje. Jamás se levantó una denuncia formal. Tito Junco, galán serio, rostro adusto, voz grave como salida de las profundidades de la tierra. Tito Junco era el tipo de actor que imponía respeto con solo aparecer en pantalla. Pero detrás de esa imagen recta corrían versiones muy diferentes que lo retrataban como un depredador calculador. Quienes trabajaban con él lo describían como reservado, pero también minucioso. Alguien que sabía perfectamente cuándo y con quién mostrarse amable. Durante sus giras teatrales, más de una actriz joven aparecía repentinamente en su misma pensión o compartiendo escenas donde él, de manera conveniente, elegía la cercanía física, los roces aparentemente accidentales. Según testimonios recogidos en biografías no oficiales, Junco tenía un método. Invitaba a ensayos nocturnos en habitaciones rentadas, lejos de miradas curiosas, bajo el pretexto de repasar libretos o construir química escénica. Las malas lenguas del medio lo señalaban de conservar un archivo personal con fotografías comprometedoras tomadas como referencia actoral. Nada comprobado, claro, pero todos lo daban por cierto.
un secreto a voces transmitido como advertencia en los pasillos, un juego retorcido de poder donde las aspirantes a estrellas eran piezas en un tablero controlado por hombres como Tito Junco. Andrés Soler. De los 5 hermanos Soler, Andrés fue siempre considerado el más respetado como maestro y formador. Su voz grave y su porte de hombre culto lo convirtieron en una autoridad dentro del medio. En pantalla solía interpretar a figuras honorables, el juez justo, el patriarca comprensivo. Sin embargo, tras esa fachada de rigor y disciplina, los rumores pintaban otra historia. En los ensayos teatrales era implacable. No toleraba distracciones y acostumbraba a humillar en público a quien olvidara una línea. Esa dureza lo convirtió en un mentor temido más que admirado, pero lo que más incomodaba eran sus métodos con las actrices novatas. Bajo el argumento de pulir el talento, organizaba sesiones privadas de ensayo en su camerino o en su propia casa. Varios testimonios señalaban que esas reuniones derivaban en insinuaciones directas. Las aspirantes se encontraban atrapadas. Aceptar significaba ceder a un juego de poder, y negarse era arriesgarse a perder cualquier oportunidad. Su prestigio como miembro de la dinastía Soler y su imagen de maestro del arte lo protegían de cualquier escándalo. En los pasillos corrían advertencias discretas. Con don Andrés, mejor no quedarse a solas. José Elías Moreno. José Elías Moreno se ganó la fama de ser un actor sólido, de presencia imponente. Fue recordado por papeles como el bonachón Santa Claus, pero también por interpretar a padres estrictos y autoridades incorruptibles. Para el público era el rostro de la firmeza paternal. Sin embargo, en los pasillos del cine se hablaba de otra versión del patriarca. Los técnicos decían que cuando Elías Moreno llegaba al set, la atmósfera cambiaba. Su carácter duro lo convertía en un hombre intimidante. No era raro que reprendiera en público a los actores jóvenes, sobre todo a las actrices principiantes. Varias narraron que el actor acostumbraba a imponer su autoridad no solo en escena, sino también fuera de ella. En las giras teatrales, la situación era todavía más evidente. Moreno, con su figura imponente y su reputación, tenía el poder de abrir o cerrar puertas. Se decía que invitaba a coristas y actrices secundarias a sus habitaciones con la promesa de recomendarlas para papeles mayores. Quienes aceptaban recibían alguna oportunidad modesta, pero las que se negaban descubrían pronto que sus nombres desaparecían de los elencos. Lo que más perturbaba eran los comentarios de que tenía una fijación con la obediencia y exigía una lealtad incondicional que rozaba lo autoritario. Miguel Inclán era el rostro del villano por excelencia, cejas levantadas, voz áspera, mirada intensa. Miguel Inclán se convirtió en el símbolo del mal en el cine de oro mexicano. Sin embargo, lo que pocos conocían era que su temperamento fuera de escena resultaba igual o incluso más perturbador que el de los papeles que interpretaba. Numerosos rumores de la época lo señalaban como un hombre que exigía más que talento a las actrices novatas. Se decía que durante las filmaciones, sobre todo en locaciones apartadas, aprovechaba su posición para establecer acuerdos privados con extras y coristas, en muchos casos jóvenes e inexpertas. Incluso se murmuraba que sentía una inclinación particular por las mujeres que actuaban en papeles secundarios, pues eran más sencillas de convencer a cambio de una escena con diálogo. Su método era simple pero efectivo: identificar a las más vulnerables, aquellas que llegaban de provincias sin contactos, y ofrecerles pequeñas oportunidades. Lo más perturbador era la naturalidad con la que operaba. Para él, ese tipo de intercambios eran parte del negocio, una especie de derecho adquirido por su estatus. Miguel Inclán construyó una carrera sólida interpretando a los personajes más oscuros, pero la verdadera oscuridad estaba en los camerinos y locaciones apartadas. Julio Villarreal. Distinguido, refinado, con una copa en la mano y una charla intelectual capaz de envolverte, Julio Villarreal representaba el ideal del actor y director ilustrado de su tiempo. Se le percibía como un patriarca, un maestro, un faro de sabiduría, pero en su círculo íntimo se narraba una historia muy distinta acerca de su vida privada. Muchos afirmaban que en su casona colonial en Coyoacán ocurrían reuniones de fines de semana con reglas extrañas y un ambiente turbio. Actrices jóvenes, aspirantes desconocidas, eran invitados a reuniones privadas. Las puertas se cerraban y lo que ocurría dentro se quedaba encerrado. Los rumores hablaban de juegos teatrales que nada tenían que ver con libretos ni actuación, sino con su afán de control y poder. Se le veía como un mentor, pero varios testigos aseguraban que utilizaba su autoridad y su influencia para exigir favores encubiertos como pruebas de confianza. El mismo hombre que recitaba a los clásicos era, según sus conocidos más antiguos, un maestro de la manipulación tan sutil como venenosa, que dejaba a sus víctimas sin voz, sin recursos y sin carrera. Su casa en Coyoacán se convirtió en el escenario de secretos que muchos prefirieron llevar a la tumba.
Rafael Banquells. Aunque hoy se le recuerde sobre todo como director de telenovelas, Rafael Banquells tuvo una amplia trayectoria en el cine. Su imagen pública era la de un caballero distinguido, un hombre culto, de voz serena, atuendo impecable. Pero tras bambalinas, su nombre aparecía con frecuencia en pláticas incómodas entre actrices jóvenes, sobre todo durante las giras teatrales. Estos viajes eran el escenario donde organizaba cenas privadas con aspirantes recién llegadas. «Ven, querida, quiero valorar tu talento», decía con una sonrisa seductora. La promesa de futuros proyectos era el anzuelo perfecto. Varias coristas y asistentes coincidían. Tenía una mirada que lo revelaba todo. Insistía en realizar lecturas de guión en habitaciones de hotel apartadas del resto del elenco, lejos de testigos. El rumor más fuerte aseguraba que prefería trabajar con mujeres sin experiencia porque eran más influenciables. Su estrategia era refinada. Envolvía a sus víctimas con palabras elegantes, con promesas de mentoría y con la ilusión de que estaban siendo descubiertas por un gran maestro. Pero detrás de esa fachada de gentleman se escondía un depredador que conocía perfectamente los mecanismos del poder en el mundo del espectáculo. Eduardo Arosamena, actor, escritor, director y académico del cine. Eduardo Arosamena era considerado un hombre culto, un intelectual, un referente de la cinematografía nacional. Su sola presencia inspiraba reverencia. Sin embargo, entre los muros de la anda y en camerinos oscuros, comenzaron a circular versiones que contrastaban de manera brutal con su imagen intachable. Varias actrices jóvenes aseguraban que tenía un método muy particular para descubrir talento. Una dinámica que casi siempre ocurría a puertas cerradas, sin testigos, en supuestas reuniones pedagógicas que tenían poco o nada de profesionales. Algunos asistentes de producción aseguraban que solía redactar poemas personalizados para sus actrices preferidas, versos extraños, obsesivos, que insinuaban cosas muy alejadas de lo artístico. Incluso existen biografías que años después se atrevieron a publicar fragmentos perturbadores de sus diarios personales, donde hablaba de la pureza del arte encarnada en cuerpo sin malicia. Nadie se atrevía a enfrentarlo en vida. Su prestigio era una coraza impenetrable. Arosamena fue uno de esos casos donde la máscara pública y la realidad privada eran tan opuestas que resulta casi imposible reconciliarlas. Carlos López Moctezuma. Imponente, elegante y con una voz que inspiraba respeto, Carlos López Moctezuma fue el villano refinado del cine de oro. Pero detrás de esa fachada de nobleza teatral circulaban relatos que incomodaban incluso a sus propios compañeros. Algunos testimonios lo describen como un hombre que observaba demasiado durante los ensayos. Actrices de reparto contaban que hacía preguntas personales fuera de lugar, siempre disfrazadas de interés artístico. Varias asistentes de dirección señalaban que insistía en revisar personalmente los castings femeninos, especialmente cuando se trataba de papeles secundarios. Su método era sutil pero efectivo. Su arma era la mirada, la palabra elegida, el comentario que dejaba en claro quién tenía el control. Sabía que su prestigio y su posición le otorgaban un poder que pocas se atrevían a desafiar. Durante las producciones establecía dinámicas donde las actrices novatas dependían de su aprobación para continuar. Nunca se le relacionó de manera directa con un escándalo público, pero el ambiente en los estudios era evidente. Lo admiraban por su talento, sí, pero también le temían. Como se decía en los pasillos, con ese, mejor no quedarse a solas. Manuel Dondé. Manuel Dondé no era un galán, pero tenía una reputación que provocaba temor tras bastidores. Aunque su rostro pasaba desapercibido en los carteles, su comportamiento en los camerinos era el centro de los rumores más inquietantes. Varias actrices de reparto lo describían como insistente y atrevido, en especial con jóvenes que apenas iniciaban. Se decía que proponía ensayos privados para mejorar la química en escena, y que incluso llegaba a regalar objetos llamativos a cambio de favores personales. Su estrategia era más directa que la de otros. No se molestaba en envolver sus intenciones con discursos sobre arte o mentoría. Técnicos y peinadoras lo apodaban en voz baja el coleccionista, pues supuestamente guardaba fotografías y recuerdos íntimos de muchas mujeres que pasaban por el set. Nunca apareció en titulares por escándalos, nunca fue denunciado públicamente. Su bajo perfil como actor lo protegía. No era lo suficientemente famoso como para que los medios se interesaran en su vida privada. Manuel Dondé fue el ejemplo perfecto de cómo el poder en la industria no siempre estaba en manos de las grandes estrellas. A veces los más peligrosos eran aquellos que operaban en la periferia. Arturo Mantequilla Castro. Nadie lo hubiera sospechado. Con su rostro jovial, su risa contagiosa y sus bromas sin descanso, Mantequilla era el bufón del cine de oro, el respiro cómico. Pero cuando las cámaras se apagaban, dejaba de ser gracioso.
El ambiente se volvía denso, incómodo, y el miedo se apoderaba de muchas coristas, bailarinas y actrices secundarias. Solían advertirse entre sí: si te toca escena con mantequilla, no te quedes sola en los camerinos. Sal de ahí. Varios técnicos aseguraban haberlo sorprendido entrando sin aviso a los camerinos femeninos y quedarse ahí con la excusa de buscar un espejo o alguna prenda olvidada. Siempre tenía un pretexto. Siempre se reía de la situación, minimizando el temor que provocaba. Durante las giras, en más de una ocasión fue echado de hoteles por conducta inapropiada, por escándalos que la administración prefería callar. ¿Quién podría imaginar que el hombre más gracioso del cine mexicano era también uno de los más insistentes, uno de los más acosadores? Cuando nadie lo veía, llevaba una máscara de alegría que ocultaba una faceta oscura. La risa que provocaba en público contrastaba brutalmente con el malestar que generaba en privado. Mantequilla fue quizás el ejemplo más claro de cómo la comedia puede ser la máscara perfecta para esconder conductas inaceptables. Y como estas, hubo muchas más historias de excesos, escándalos y secretos que el cine de oro se empeñó en esconder durante décadas. Lo que acabas de conocer no son simples rumores ni chismes infundados. Son testimonios que durante años permanecieron enterrados bajo el peso de la fama, del poder y de un sistema que protegía a los culpables mientras silenciaba a las víctimas. Estos 15 hombres construyeron carreras brillantes sobre los sueños rotos de mujeres que solo buscaban una oportunidad para demostrar su talento. Utilizaron su posición, su influencia y el respaldo de una industria cómplice para actuar con total impunidad. Y aunque muchos de ellos son recordados hoy como íconos del cine mexicano, es fundamental que también conozcamos la otra cara de esa moneda, la que nunca apareció en las revistas ni en los documentales oficiales. ¿Por qué es importante hablar de esto ahora? Porque el silencio solo perpetúa los abusos. Porque cada historia que sale a la luz es un paso hacia la justicia, aunque sea tardía. Porque las nuevas generaciones merecen conocer la verdad completa, no solo la versión romantizada que nos vendieron durante tanto tiempo. Si este video te impactó, si crees que estas historias deben ser conocidas y no olvidadas, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Aquí seguiremos destapando los secretos más oscuros del cine clásico mexicano, aquellos que ellos jamás quisieron que salieran a la luz. Comparte este video, comenta qué te pareció y cuéntanos si conocías alguna de estas historias, porque la verdad, por incómoda que sea, siempre merece ser contada. Nos vemos en el próximo video donde continuaremos revelando lo que Hollywood mexicano intentó enterrar para siempre. Hasta pronto.